Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que todavía no pueden explicar. Algunos expedientes se cierran rápidamente. Otros permanecen abiertos durante años. El archivo de esta noche llegó hace apenas unas semanas. La persona que lo envió pidió cambiar los nombres de todos los involucrados. No porque tenga miedo de que no le crean, sino porque asegura que la familia para la que trabajó sigue viviendo en la misma casa. Hola, me llamo Daniela. Tengo 24 años y soy de Querétaro. Lo que voy a contar ocurrió hace poco más de 3 años, cuando todavía estudiaba la universidad y trabajaba como niñera para pagar parte de mis gastos. Nunca había cuidado niños de tiempo completo. Solo lo hacía algunos fines de semana para familias conocidas. Hasta que una compañera de la universidad me recomendó con un matrimonio que buscaba a alguien para cuidar a su hija mientras ambos trabajaban. Recuerdo que la entrevista fue completamente normal. La mamá era arquitecta. El papá trabajaba desde casa como ingeniero en sistemas. Vivían en un fraccionamiento privado, de esos donde todas las casas parecen sacadas del mismo catálogo. Muy limpio. Muy silencioso. Demasiado silencioso. La niña se llamaba Sofía. Tenía 5 años. Era muy tranquila. Educada. Incluso demasiado madura para su edad. Nunca hacía berrinches. Nunca gritaba. Nunca discutía. Acepté el trabajo casi de inmediato. La paga era muy buena para una estudiante. Mi horario era de 3 de la tarde a 10 de la noche. Llegaba cuando Sofía regresaba del kinder. Comíamos. Jugábamos un rato. Le ayudaba con algunas actividades. Le preparaba la cena. Le leía un cuento. Y cuando sus papás regresaban, yo me iba. Así fue durante casi 3 semanas. Todo era exactamente igual todos los días. Hasta que empecé a notar algo. Sofía nunca quería jugar en el segundo piso. Su cuarto estaba arriba. También una pequeña sala de televisión y un estudio. Pero siempre que le proponía subir para jugar con sus muñecas, respondía lo mismo. Mejor aquí abajo. Al principio pensé que simplemente prefería la sala principal. Pero un día le pregunté por qué. Su respuesta fue tan natural que ni siquiera me preocupó. Porque arriba se aburre. Sonreí. ¿Quién? Ella siguió coloreando como si nada. La señora. Pensé que hablaba de alguna vecina. ¿Qué señora? Levantó la vista apenas un segundo. La del pasillo. Después siguió dibujando. No insistí. Los niños inventan amigos imaginarios todo el tiempo. No le di importancia. Un par de días después ocurrió algo parecido. Estábamos armando un rompecabezas cuando Sofía dejó de mover las piezas. Miró hacia las escaleras. Sonrió. Y saludó con la mano. Hola. Yo también volteé. No había nadie. Le pregunté si había escuchado a su papá. Negó con la cabeza. No. Ella. La señora. Otra vez esa palabra. Intenté seguirle el juego. ¿Y qué hace? Sofía respondió sin dejar de mirar la escalera. Esperar. Sentí un pequeño escalofrío. No por miedo, sino porque la niña hablaba con una seguridad que no parecía propia de un juego. Esa tarde, cuando su mamá regresó, le comenté lo ocurrido. Esperaba que se riera, que me dijera que Sofía tenía mucha imaginación. Pero no sonrió. Solo permaneció unos segundos en silencio. Después acarició el cabello de su hija. Y me respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Mientras solo la vea arriba, no hay problema. Me quedé esperando que dijera algo más. No lo hizo. Pensé que tal vez era una broma entre ellas. O alguna forma de seguirle la corriente a la niña. Los días siguieron pasando. Y la rutina continuó exactamente igual. Hasta un viernes por la noche. Los papás de Sofía tenían una cena de trabajo. Sería la primera vez que yo me quedaría hasta después de las 11. Antes de salir, la mamá me explicó dónde estaba la cena de la niña, los teléfonos de emergencia y las llaves de la casa. Cuando ya iba hacia la puerta, regresó sobre sus pasos. Me miró muy seria. Y dijo algo que,
En ese momento, me pareció completamente extraño. Daniela, si Sofía te pide que suban al segundo piso después de las 9, dile que no. No importa cuánto insista. No suban. Pensé que era una especie de castigo porque la niña se desvelaba. Así que solo respondí. Claro. No se preocupe. La mamá dudó unos segundos, como si quisiera decir algo más. Pero al final simplemente tomó su bolso. Abrió la puerta. Y antes de salir añadió una última frase. Una que esa noche no entendí, pero que después jamás pude olvidar. Y si escuchas que alguien camina arriba, no vayas a revisar. Aunque parezca que somos nosotros. Los primeros minutos después de que los papás se fueron transcurrieron con absoluta normalidad. Sofía terminó de cenar viendo una caricatura. Después recogimos los platos entre las dos. Era una costumbre que tenía. Siempre insistía en ayudarme a llevar los vasos hasta la cocina, aunque apenas pudiera cargarlos. A las 8:30 le pregunté si quería que le leyera un cuento. Como siempre, aceptó. Subimos únicamente hasta la mitad de la escalera. Su habitación quedaba al fondo del segundo piso. Mientras avanzábamos noté que Sofía caminaba muy pegada a mí. No era la primera vez que lo hacía. Pero aquella noche parecía especialmente nerviosa. Entramos a su cuarto. Era una habitación muy bonita. Las paredes estaban pintadas de color blanco con dibujos de estrellas. Había una pequeña librería, una casita de muñecas y un ventanal enorme que daba al jardín trasero. Leímos 2 cuentos. Después apagamos la lámpara principal y dejé únicamente encendida una pequeña luz nocturna con forma de luna. La arropé. Le di las buenas noches. Y cuando estaba por salir del cuarto, Sofía me tomó de la mano. ¿Ya son las 9? Miré mi reloj. Faltaban apenas 2 minutos. Todavía no. La niña respiró tranquila, como si hubiera esperado esa respuesta. No entendí por qué. Le sonreí. Duérmete. Mañana seguimos jugando. Asintió. Pero antes de que cerrara la puerta me dijo algo más. Muy bajito. Casi como un secreto. Cuando sean las 9, ella va a empezar a caminar. Sentí un escalofrío. No respondí. Solo cerré la puerta con cuidado. Bajé nuevamente a la planta baja. Intenté distraerme recogiendo la cocina. Mientras lavaba los últimos platos miré el reloj que estaba sobre el refrigerador. 8:59. Seguí limpiando. Apenas habían pasado unos segundos cuando escuché el primer sonido. Tac. Levanté la cabeza. Silencio. Continué secando un vaso. Tac. Esta vez estaba completamente segura de haber escuchado un paso. Venía del piso de arriba. Me quedé inmóvil. Esperando. Nada. Pensé que quizás Sofía había bajado de la cama para ir al baño. Era completamente normal. Seguí con lo que estaba haciendo. Entonces, escuché otro. Tac, tac. No eran pasos rápidos. No corrían. No arrastraban los pies. Era alguien caminando muy despacio sobre el piso de madera. Recordé inmediatamente lo que me había dicho la mamá. Si escuchas que alguien camina arriba, no vayas a revisar. Sonreí para mí misma. Intenté convencerme de que seguramente era el papá. Tal vez había olvidado algo y había regresado. Tomé mi teléfono para escribirle. ¿Ya volvieron por algo? El mensaje tardó apenas unos segundos en marcarse como enviado. La respuesta llegó casi de inmediato. No. Apenas vamos llegando al restaurante. Miré la hora. 9:04 de la noche. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Los pasos continuaban. Lentos. Siempre sobre el segundo piso. Como si alguien caminara de un extremo del pasillo al otro. No parecía una persona buscando algo. Parecía alguien. Esperando. Respiré profundo. No pensaba subir. Seguí ordenando la sala intentando ignorarlos. 5 minutos después, todo quedó en silencio. Pensé que finalmente había terminado. Fue entonces cuando escuché la voz de Sofía. No lloraba. No gritaba. Solo hablaba. Como cuando un niño conversa con alguien antes de dormir. No alcanzaba a distinguir las palabras.
Solo sabía que estaba hablando con alguien. Subí 2 escalones para escuchar mejor. Entonces distinguí claramente una frase. No. Ella dijo que hoy no podíamos jugar. Mi cuerpo se quedó completamente rígido. Esperé unos segundos. Y después escuché otra voz. No puedo decir si era de una mujer. Tampoco puedo decir qué decía. Solo era un murmullo. Muy bajo. Tan bajo que parecía confundirse con el viento. Retrocedí inmediatamente. No porque creyera haber escuchado algo paranormal, sino porque pensé que alguien realmente había entrado a la casa. Tomé el teléfono. Marqué al papá. Contestó después del segundo tono. ¿Todo bien? Intenté sonar tranquila. Perdón por molestar, pero creo que hay alguien arriba con Sofía. Del otro lado hubo un silencio incómodo. Después respondió algo que hizo que el miedo empezara a sentirse completamente distinto. ¿La puerta principal sigue cerrada? Miré hacia la entrada. Seguía con seguro. Sí. ¿Las ventanas? También. Volvió a guardar silencio. Y antes de colgar, me hizo una pregunta que jamás esperé escuchar. Daniela, dime una cosa. ¿Sofía empezó a hablar sola exactamente después de las 9? Del otro lado del teléfono hubo un silencio. Después escuché al papá respirar profundamente. Daniela, escucha con atención. Por primera vez desde que lo conocía, sonaba nervioso. No subas. No importa lo que escuches. No importa si Sofía te llama. Quédate abajo. Colgó antes de que pudiera hacer otra pregunta. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano. En ese momento dejaron de escucharse las voces. Toda la casa quedó completamente en silencio. Pasaron quizá 2 minutos. Entonces escuché algo diferente. Una pelota. Era el sonido inconfundible de una pelota pequeña rebotando sobre el piso de madera del segundo nivel. ¡Pum! Silencio. ¡Pum! Silencio. Recordé que Sofía tenía una pelota de tela en su cuarto, pero estaba segura de haberla dejado sobre un sillón antes de acostarla. Los rebotes continuaban, siempre con el mismo ritmo. Lentos, como si alguien estuviera jugando solo. Respiré hondo. No pensaba subir. Me senté en la sala mirando fijamente las escaleras, hasta que escuché una voz. Era Sofía. Esta vez pude entender perfectamente lo que dijo. No, ella dice que tú sí puedes verla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No contesté. No me moví. Entonces la niña volvió a hablar. Pero esta vez no parecía dirigirse a mí. No, ella no quiere subir. Quiere que bajes tú. En ese instante sonó el timbre de la casa. Salté del susto. Corrí hacia la puerta pensando que finalmente habían llegado los papás. Miré por la mirilla. Eran ellos. Abrí de inmediato. La mamá entró sin decir una palabra. Lo primero que hizo fue subir corriendo al segundo piso. Encontró a Sofía profundamente dormida, abrazando su oso de peluche, como si nunca hubiera hablado con nadie. Mientras tanto, el papá permanecía abajo conmigo. Le conté todo. Las voces, los pasos, la pelota, la niña. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, solo me hizo una pregunta. ¿Ella te pidió que subieras? Asentí. Bajó la mirada durante unos segundos. Después dijo algo que nunca voy a olvidar. Por eso siempre buscamos niñeras mayores de edad. Nunca sabemos a quién decide hablarle. No pregunté nada más. Aquella fue mi última noche en esa casa. 2 semanas después, una amiga que también trabajaba como niñera me llamó por casualidad. Estaba buscando empleo. Le pregunté si ya había encontrado alguna familia. Me respondió que sí. Me dio la dirección. Era la misma casa. Antes de colgar le pregunté si los papás le habían dado alguna regla especial. Se quedó pensando unos segundos. Y respondió. Sí, solo una. Que nunca deje sola a la niña después de las 9 de la noche. Nunca le conté lo que viví. No quise condicionarla. Pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo aquella noche, hay una frase que sigue resonando en mi cabeza. No fue la voz de Sofía. Fue la otra.
Ese murmullo que apenas alcancé a escuchar antes de que todo terminara. Porque, aunque nunca entendí exactamente lo que decía, estoy completamente segura de una cosa. No estaba hablándole a la niña. Me estaba hablando a mí. Hola. Mi nombre es Fernanda y fui niñera durante casi 2 años mientras estudiaba enfermería. La familia para la que trabajaba tenía un bebé de apenas 10 meses. Vivían en una casa moderna donde prácticamente todo se controlaba desde el celular. Luces, cámaras, cerraduras y hasta el monitor del cuarto del bebé. Los papás me enseñaron cómo usar la aplicación para revisar la cámara cuando el niño dormía. Las primeras semanas nunca pasó nada extraño. El bebé se dormía alrededor de las 8 de la noche y yo aprovechaba para recoger la cocina o doblar la ropa mientras lo vigilaba desde el teléfono. Una noche, mientras estaba guardando unos platos, el monitor envió una alerta. Movimiento detectado. Miré la pantalla. El bebé seguía profundamente dormido. Pensé que quizá había movido una mano y la cámara era demasiado sensible. 5 minutos después volvió a llegar otra notificación. Otra vez aparecía el mensaje. Movimiento detectado. Abrí nuevamente la cámara. El niño seguía exactamente en la misma posición. Entonces noté algo. El recuadro que marcaba el movimiento no estaba sobre la cuna. Estaba junto al closet. Como si hubiera alguien parado ahí. Me acerqué a la habitación pensando que tal vez el gato de la familia había entrado. Abrí la puerta. No había nadie. Revisé debajo de la cama. El baño. El closet. Todo estaba vacío. Cuando regresé a la cocina sonó otra alerta. Esta vez el detector seguía marcando movimiento. Pero el recuadro ya no estaba junto al closet. Ahora aparecía justo al lado de la cuna. Como si alguien se hubiera acercado al bebé. No esperé más. Tomé al niño en brazos y bajé a la sala. Esa noche esperé ahí hasta que llegaron sus papás. Les enseñé las grabaciones. El papá solo las borró. Sin decir una palabra. La mamá abrazó al bebé. Y antes de que me fuera me dijo algo que jamás entendí. Mañana cambiaremos la cámara otra vez. Le pregunté si ya había fallado antes. Solo respondió. No. La cámara funciona perfectamente. Por eso la cambiamos. Hace algunos años cuidé a 2 hermanitas durante las vacaciones de verano. La casa era enorme. Tenía 5 habitaciones. Pero únicamente usaban 4. La quinta permanecía siempre cerrada. Nunca pregunté por qué. Una tarde, mientras las niñas coloreaban en la sala, la más pequeña me preguntó. ¿Hoy también va a dormir la señora? Pensé que hablaba de alguna visita. Le dije que no sabía. Ella señaló el pasillo. La del cuarto del fondo. La hermana mayor levantó la cabeza inmediatamente. No hables de ella. La pequeña bajó la voz. Es que anoche volvió a llorar. Sentí un poco de incomodidad, pero imaginé que era uno de esos juegos entre hermanas. Esa noche, cuando acosté a las niñas, escuché claramente 3 golpes. Toc, toc, toc. Venían de la puerta de la habitación que siempre permanecía cerrada. Esperé unos segundos. Pensé que quizá el aire había movido algo. Entonces volvió a escucharse. Los mismos 3 golpes. Más fuertes. No me acerqué. Bajé a esperar a los papás. Cuando regresaron les conté lo sucedido. El papá no respondió. La mamá únicamente me preguntó. ¿Las niñas ya estaban dormidas cuando pasó? Le dije que sí. Suspiró aliviada. Entonces está bien. No volvió a mencionar el tema. Trabajé ahí 2 meses más. Jamás vi a nadie. Jamás abrieron aquella habitación. Pero todas las noches, sin excepción, a las 10 en punto, escuchaba los mismos 3 golpes detrás de esa puerta. Y aprendí que, en esa casa, había preguntas que era mejor no hacer.